yo partí cuando estaba en pregrado. Y el laboratorio de cultivo de tejidos básicamente trata sobre el microcultivo, ¿cierto?, de plantas. Sí, y por una parte también está dividido con lo que es la parte fisiológica, que es donde yo estoy un poco más encargada. Partí un poco con temas relacionados con fotosíntesis y ahora en el marco del proyecto que te comentaba es relacionada con las propiedades hidráulicas, es decir, cómo la planta maneja el agua, el estado hídrico que ésta tiene. Más o menos eso es. Entonces, ¿qué hacemos nosotras? Como yo comenté, sobre la Antártica, las plantas que están creciendo allá, principalmente bajo el efecto del calentamiento climático. Entonces, eventualmente este proyecto tiene diferentes terrenos en el verano, principalmente porque estas plantas crecen en el verano y es donde los investigadores pueden ir hacia allá. Vamos para allá, trabajamos en terreno, que sería el efecto real del calentamiento sobre estas plantas, que es Dechamps antártica y Colobanthus quitensis, y eventualmente también traemos plantas al laboratorio para poder cultivar y darle otras y medir otros parámetros. Y eso se trata más o menos lo que yo hago acá, que está relacionado con el efecto del calentamiento en la disponibilidad hídrica de estas plantas y medir un poco a nivel ya sea más interno, o sea, cómo la estructura de la hoja a través de las venas puede, ¿cierto?, conducir el agua. Las mediciones son relativas, dependiendo del ensayo que tú estés montando. Por ejemplo, si yo aplico diferentes temperaturas, tengo que esperar que la planta se aclimate a esta temperatura. No voy a medir inmediatamente cuando yo tengo la planta y está, digamos, en un estado basal. Tengo que darle cierta temperatura, que se acondicione, que se aclimate. Y en ese momento, que pueden ser alrededor de 21 días, yo puedo medir ya sea el agua, ya sea la fotosíntesis, ya sea un corte histológico. En ese momento yo puedo aplicar mi tratamiento. Yo partí en pregrado con la necesidad, ¿cierto?, de trabajar con un profesor e introducir un poco ya en el laboratorio y manejarme un poco las técnicas, que es lo que uno busca realmente cuando está estudiando una carrera de ciencia. Concertamos una reunión con una profesora que en ese momento me aceptó, la doctora Patricia Sáez, y ella me dio la oportunidad, ¿cierto?, de empezar a trabajar con estas plantas, que en realidad ¿quién se imagina trabajar con las plantas antárticas? Entonces fue una mega oportunidad y me dio ciertos ensayos que eran bastante básicos. Por ejemplo, germinar semillas, algo súper básico, pero si estas plantas son tan pequeñitas que imagínate, la semilla es muy microscópica, entonces ya era hacer un trabajo muy fino empezando desde eso. Entonces igual que un poroto, tú lo germinas, trata que crezca, darle agüita, sol, acondicionarlas para que crezcan, y eso era súper básico. Después, a medida, ¿cierto?, que iba avanzando en conocimiento y adquiriendo, ¿cierto?, otras técnicas, pude hacer ensayos mucho más complicados y mucha más responsabilidad. Más responsabilidad en el sentido de que si se ganaba un proyecto, ¿cierto?, me incorporaban y podía hacer algún objetivo más específico. Como por ejemplo, como te comentaba, hacer trabajos con fotosíntesis. Eso no es como tengo que medir con un equipo especializado, aprender a utilizar el equipo y también tratar de acondicionarlo a la planta. Y ahora que estoy en el doctorado es un tema totalmente nuevo, pero que también extrapola todo, porque yo siempre comencé con plantas antárticas. Siempre hay dificultades cuando uno plantea un proyecto. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en mi caso, que nosotros teníamos que logísticamente ir a buscar las plantas, significa hacer todo un viaje hacia la Antártica, hacer todo un trabajo con las personas adecuadas, que por ejemplo en este caso sería INACH, para llegar, traerlas, implementar todo lo que uno está pensando que quiere incorporar a su proyecto. Pero de repente tú no tienes, por ejemplo, los insumos. Entonces ahí, chuta, ¿qué voy a hacer? Entonces siempre lo ideal es que o lo más fácil para uno estar dentro de un proyecto, porque eso te permite poder, ¿cierto?, adquirir reactivos más fácilmente, pero en el caso de que tú no tengas un proyecto y estés trabajando un poco más independiente, es mucho más difícil. Pero lo bueno es que cuando uno hace colaboraciones internacionales, y que eso yo me he dado cuenta, que siempre uno puede optar por el plan B. El plan B de algún investigador, sabes que estoy haciendo tal cosa, por favor ayúdame con esto. Entre los dos podemos colaborar con el proyecto, entonces eso como que enriquece un poco el trabajo. Y justamente el doctorado me ha permitido eso, todo el trabajo que he ido desarrollando a nivel de mediciones, que eventualmente es un tema nuevo para mí, alguien ya lo maneja mejor que uno. Entonces eso me permitió hacer una pasantía, por ejemplo, donde yo conocí bastante gente que era muy experta en el tema y ahí podemos como solucionar un poco las cosas que yo hice. Y a la misma vez te retribuyen con muchas ideas que tú puedes aplicar y
y que te ayudan para poder desarrollar tu trabajo. Entonces, en ese sentido, a mí yo me he visto favorecida porque, cierto, soy parte del laboratorio, que en realidad son gente muy disciplinada y que hacen muchas cosas y que siempre tratan como de que tu proyecto o el vecino que hace el proyecto como que les vaya bien. Y eso es como súper bueno, que haya una colaboración con los mismos compañeros que te ayudan y es motivarte porque las mediciones son largas, de repente no resultan. Si hay dificultades, los equipos de repente se echan a perder, tienes que hacer un plan B, reactivos no siempre hay, entonces hay que siempre buscar una forma, ya sea a través de un proyecto de la universidad, ya sea a través de un proyecto, cierto, estatal. Hay que buscar la forma de cómo para poder llevarlo a cabo. Apliqué a la convocatoria de programa de doctorado, me interesó principalmente este programa de ciencias forestales porque está muy vinculado a la biotecnología vegetal, que es un tema que he trabajado durante varios años en Cuba. Tengo varios años de experiencia acumulada, es un tema que me motiva porque está muy relacionado siempre con problemas sociales como la alimentación, de cultivos contra plagas, también relacionada con el cambio climático, la propagación y conservación de especies en peligro de extinción. Entonces, en ese ramo de la biotecnología vegetal me motivó desde que comencé a trabajar. Primeramente trabajaba en vacunas, inmunología, productos de obtención de vacunas para humanos y el área veterinaria. Y cuando cambié de ramo en el centro en que trabajaba, me enamoré de este campo de la biotecnología vegetal. He realizado casi todos los últimos 10 años vinculado a la parte de biología molecular, el estudio de interacciones plantas con patógenos, plantas con microorganismos beneficiosos, obtención de bioproductos para sustituir plaguicidas y sustancias químicas que se usan a veces indiscriminadamente en los cultivos, en las áreas verdes. Y como vi la descripción del programa que ofrecía la Facultad de Ciencias Forestales en Concepción, me motivó, sobre todo porque iba a abrir un nuevo campo, en este caso vinculado a la parte forestal, algo que nunca había trabajado, no había trabajado en ese tipo de cultivo. Y me motiva el explorar cosas nuevas, expandir los horizontes en el trabajo. Con el cultivo celular, con el cultivo vegetal, puedes obtener tu material de estudio y sin afectar el medio ambiente, porque lo cultivas, lo propagas en el laboratorio. Incluso cuando necesitas obtener material vegetal para purificar grandes cantidades de algún metabolito, no necesitas afectar los cultivos que existen en el ecosistema, es decir, no dañas áreas cultivables, sino solamente el material lo generas en el laboratorio y es una fuente inocua para el medio ambiente, para hacer los estudios y para obtenerlo como materia prima para la purificación de determinados compuestos. Se aporta nuevo conocimiento, pero también eso genera una nueva brecha en la investigación que puede conllevar a identificar nuevos problemas, crear bioproductos, crear compuestos con valor agregado para otra industria y se revierten como un beneficio para las áreas tanto forestales como de cultivo de mayor interés económico o alimenticio para la población, porque en esas investigaciones se derivan estrategias para la protección contra plagas, crioconservación o conservación de especies que estén en peligro de extinción o mejoras en aquellas que están afectadas por plagas. También puedes propagar especies que se encuentren en números reducidos en la naturaleza, puedes ayudar a propagar con el cultivo in vitro.
Metabolismo secundario se refiere a aquella parte del metabolismo que la planta, bajo ciertas condiciones, genera nuevos compuestos que no son imprescindibles para su mantenimiento, pero tienen aplicación, muchos de ellos, como antioxidantes, como antimicrobianos. La planta emplea para defenderse frente a diferentes estrés, pero no son necesarios para su mantenimiento. Son compuestos que se derivan a partir de reacciones que se comprende como metabolismo primario, es decir, donde la planta crea los compuestos que sí son estrictamente necesarios para su mantenimiento, y en determinadas condiciones algunos de estos se van transformando en otros compuestos en respuesta a cambios en el ambiente, pero que no es necesariamente imprescindible para que la planta sobreviva. Entonces, muchos de esos compuestos con propiedades antioxidantes, inmunoestimulantes, pueden ser aprovechados en beneficio de las mismas plantas, del reino vegetal, como con aplicaciones biomédicas. Y mi rol en el laboratorio es el trabajo en el laboratorio de cultivo de tejidos vegetales, específicamente en la zona de cultivo, y en el cual hago mi tesis en este laboratorio y también en otros laboratorios de la Universidad de Concepción como apoyo a las cosas que se hacen aquí en cultivo. Lo principal que yo realizo en mi doctorado, una de las aristas principalmente es el cultivo de tejido asociado a los metabolitos secundarios, o sea, a toda la parte que mayormente está asociada a los antioxidantes, uno de este tipo de metabolitos. El estudio de todos estos antioxidantes, qué tipos son, si son beneficiosos o no para la salud. El cultivo de tejido es una técnica en el fondo de traer una planta del exterior y llevarla a nivel de laboratorio. O sea, es una planta libre de patógenos, de virus, y para ello pasa por un proceso de desinfección. Nosotros para trabajar cultivo de tejido trabajamos con una parte de la planta, ya sea un trozo de hoja o una parte del tallo, una porción del tallo, y esa se hace una desinfección con distintos tratamientos y posteriormente pasa un frasco, y este frasco contiene un medio. Este medio, ¿qué es lo que tiene? Todo lo que proporciona la tierra, todos los nutrientes que necesita la planta, el agua que requiere y todo. O sea, la planta pasa en ese frasco alrededor de 21 días y luego pasa a un frasco nuevo con este medio de cultivo en el fondo nuevo. Se puede hacer en cualquier tipo de planta, principalmente las plantas más difíciles son del tipo leñosa, por el tema de que estructuralmente son mucho más tejidos más gruesos. Entonces, para que hacer la asepsia y pasar a nivel laboratorio, eso es una etapa súper complicada en el caso de las plantas leñosas. En el caso de las plantas herbáceas es mucho más fácil. Yo llegué acá, a este laboratorio específicamente, hace mucho tiempo, muchos años atrás. De hecho, cuando estaba en el colegio, participé en un proyecto Explora, que es de la Universidad de Concepción. Y gracias a través del colegio, que yo vengo del Colegio Concepción San Pedro, se llegó a este laboratorio, a través de una profesora de ese colegio. Por lo tanto, yo estoy acá desde segundo medio, he estado viniendo y después salí del colegio, estudié en otra universidad y volví nuevamente acá años después a realizar el doctorado en ciencias forestales, que es lo que estoy haciendo actualmente y ya estoy por cumplir eso. Este laboratorio nace como respuesta a un problema que ocurre en los organismos vivos, que es el envejecimiento. Nosotros realizamos doctorados en estudio en el envejecimiento vegetal y quisimos tener un laboratorio donde pudiéramos estudiar ese fenómeno basado en el estudio de la propagación de especies vegetales nativas, chilenas. Sin embargo, aparte de eso, incorporamos a especies exóticas, pero principalmente aquellas productivas. Especies como nogal, castaño, cerezo. Obviamente las especies forestales, yo soy ingeniero forestal, entonces pino y eucalipto debían participar, pero abordamos también el estudio de la propagación mediante biotecnología vegetal en especies nativas. Bueno, el cultivo de tejidos vegetales permite probar tratamiento, permite trabajar con material vegetal al cual podemos cambiarle el comportamiento y respuesta a factores ambientales
como el cambio climático. Por ejemplo, ahora todo el tema de temperaturas, contenidos de humedad, disponibilidad hídrica. Nosotros podríamos estudiar casos a nivel micro para poder extrapolarlo y seleccionar genotipos que sean resistentes a las nuevas condiciones ambientales que se aproximan. Tenemos el caso concreto de Araucaria araucana. Por ejemplo, en el último tiempo hemos escuchado en Chile que hay una enfermedad o están teniendo un serio problema sanitario. Y hay diferentes abordajes. Tenemos colegas en otras unidades de la universidad donde se ha abordado el tema de patológico, digamos, todo el tema de enfermedades. Y nosotros lo hemos abordado desde el punto de vista de la propagación de genotipos resistentes a estas condiciones ambientales. Y ahora último estamos desarrollando, por ejemplo, para Araucaria, embriogénesis somática. ¿Qué es lo que significa la embriogénesis somática? La embriogénesis somática en Araucaria lo que busca es formar embrioides o embriones parecidos a la semilla natural, pero de tejidos que no son de origen sexual, que no vienen de la polinización del óvulo por el polen. Entonces nosotros podemos clonar individuos en ese sentido. Entonces yo puedo tener algún genotipo de esta misma especie, por ejemplo esto es maqui. Yo puedo tener dentro de estos 3 tubos 3 tipos de genotipos, 3 tipos de conformación de genes, para hacerlo simple, que responden, por ejemplo, a temperatura media de 22 grados. Este podría ser a 25 y este alguna más o una menos. ¿Entiendes? Entonces yo con esto puedo producir muchas plantas que responden a ese y crecen bien en esas condiciones ambientales y masificarlo. Lo interesante de esto es que estas plantas se comportan como cualquier otra en la naturaleza, por lo tanto se pueden reproducir si yo las saco a tapar. Eso es una de las ventajas. La biotecnología vegetal se aplica a las especies tanto herbáceas como arbustivas y arbóreas. Las especies arbóreas, que son las cuales nosotros trabajamos en estos momentos, son reconocidas como especies recalcitrantes, es decir, son las difíciles del sistema. Primero porque Araucaria, por ejemplo, es una especie milenaria. Vive 1000 años, 3000 años, por decir algo. En cambio, un trébol, una alfalfa, es 6 meses. Entonces las respuestas a los tratamientos que nosotros le aplicamos son mucho más cortas en las herbáceas o en las especies agrícolas, por ejemplo. Trigo, arroz, que uno ve que se aplica biotecnología. Pero en las arbóreas tenemos que esperar 5, 20 años para ver la respuesta. Por ejemplo, un árbol que yo tengo de semilla demora entre 8 a 10 años en producir flores para poder ver si la descendencia tiene algún carácter que yo ando buscando, algún rasgo. Entonces, es mucho tiempo.